Padre, gracias, oh Señor, mi Dios. Oh Padre Santo, qué glorioso y qué maravilloso va a ser, mi Dios, en el cielo. Cuando, oh Padre Celestial, nuestras voces no cesen de alabar, glorificar y santificar tu precioso nombre. Cuando, oh Padre mío, todas las naciones, mi Dios, juntamente con todos los ángeles en el cielo, cantemos santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, 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 oh Padre mío, eres tú, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Padre. Gracias, mi Dios, por darnos a nosotros el privilegio de esta noche alabar tu nombre y glorificarte a ti, decirte que te amamos, mi Dios, con todo nuestro corazón, cuerpo y alma, Señor, y te entregamos todo nuestro ser. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra háblanos y bendícenos, y a través de ella instrúyenos, Padre mío, para caminar en santidad y verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. El Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Gracias, hermano Juan, hermana Carolina. Y no me recuerdo de su nombre, hermana. Angie. Hermana Angie. Yo con los nombres estoy malísimo, ¿eh? Con las caras sí me recuerdo las caras, pero los nombres son malísimos para eso. Pero igual es una bendición esta noche tenerlos en casa. Les extrañamos mucho. Y tenerlos esta noche con nosotros ha sido de gran bendición. Así es de que, sin más ni menos, hermanos, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Ok. Gloria a Dios por ello. Creo que se frizó mi tableta. Dice que no está muy contenta. Vamos a estar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 26 esta noche. Vayan abriendo sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 26. Y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 25, donde vamos a estar hablando, tocando un tema que es la segunda prueba para los hijos de Dios. La segunda prueba para los hijos de Dios. La primera prueba ya la miramos, ¿no? En el capítulo 24, cuando David tuvo en su mano a Saúl para quitarle la vida. Y vimos cómo Dios probó el corazón de David. Bueno, pues hoy vamos a mirar una prueba similar. Y vamos a ver cómo reacciona David. Y no nomás David, sino también nosotros. ¿Por qué razón? Porque los versículos que vamos a leer este día los puso en tinta y papel el Espíritu Santo, ¿no? A través de los profetas y de las personas que escribieron el libro de Samuel. Y para nosotros este día, hermanos, es palabra de Dios. Amén. Que nos habla a nuestros corazones y nos ministra a nuestras vidas. Dirás tú, bueno, esto le aplicó al pueblo de Israel. No, nos aplica a nosotros. Trabaja de la misma forma para nosotros. Y de la misma manera que le ministró a la nación de Israel, es la misma manera que nos va a ministrar a nosotros esta noche la palabra de Dios. Así es de que en el capítulo 25, si recuerdan, tocamos el tema, la relación de un hombre perverso. Ese fue el tema que nosotros tocamos en el capítulo 25. La reacción de un hombre perverso nos habla acerca de quién, acerca de Nabal. Miramos en Nabal ¿qué? Miramos en Nabal la perversidad, miramos en Nabal la maldad, miramos en Nabal la codicia, la envidia, miramos en él que en sí no le importaba servir a nadie más que a su propia persona. Y de igual forma miramos cómo Dios obró en él, vengando el bien que le hizo David, quitándole la vida a Nabal. Por ello, hermanos, es que para nosotros es importante entender que nosotros no podemos ser como fue Nabal, porque Nabal pagó a quien pagó a David mal por bien. David fue para sus pastores en el desierto una columna de noche y fue protección para ellos en todo tiempo. Y este hombre, cuando se llegó el momento
de compartir con ellos el bien que Dios le había dado, le negó el bien o la bendición que Dios le había dado a David. Y por ahí miramos cómo David quiso tomar venganza, ¿no? Tomar ventaja, o como diríamos, tomar represalias con sus propias manos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios no permitió que David se manchara las manos de sangre. Muchas veces nosotros vamos a tomar la justicia en nuestras propias manos, y al tomar la justicia en nuestras propias manos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Nos vamos a manchar la vida, nos vamos a manchar las manos. Y la marca que deja la sangre en las manos del hombre ya nunca se borra de las manos del hombre. Y Dios sabía que este hombre David, el cual él ungió para que fuese el segundo rey de Israel, tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que pudiese regir al pueblo, a la nación de Israel, como el cantor de Israel. O sea, como aquel que hablaba con Dios, se comunicaba con Dios y confiaba en Dios y ponía su fe y su esperanza en Dios. Y no que tomaba la justicia en sus propias manos. Y Dios no le permitió a él quitarle la vida a Nabal. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice: deja la venganza porque mía es, lo que nos dice el Señor. La venganza es de Dios, no es nuestra. O sea, Dios es el que se encarga de dar el pago a aquel que nos hace mal. Solamente nosotros tenemos que confiar en Dios, confiar el problema a Dios y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Por ello es que Dios se encargó de Nabal. Ahora, en el capítulo 26, en el tema de hoy, que es la segunda prueba para los hijos de Dios, vamos a mirar cómo los hijos de Dios somos el blanco del diablo. En otras palabras, anda como león rugiendo, viendo a quién devorar, y específicamente a nosotros, los que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, caminar en la verdad, en santidad y verdad. Es lo que el diablo va a tratar de hacer, destruirnos a nosotros. Pero Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos es la palabra clave, la cual nosotros tenemos que ver qué es lo que esta palabra significa. Lo que la palabra someteos significa es sujetarse. Si viene un viento muy fuerte y tú tienes un árbol delante de ti y ves que el viento te está llevando y lo único que puede salvarte es agarrarte de aquel árbol, sujetarte de aquel árbol, mientras el viento te está alando y te está tratando de despegar ¿de qué? Te está tratando de despegar del tronco del árbol. Pero tú estás agarrado, tienes las uñas clavadas en el tronco y no te sueltas por nada de la vida. ¿Por qué? Porque si te sueltas eres hombre muerto. Eso es lo que nos dice la Escritura. Tienes que someterte a Dios, tienes que agarrarte de Dios, tienes que sujetarte de Dios, tienes que agarrarte de tal manera que no te dejes, no te sueltes, porque si te sueltas, ¿eres qué? Eres hombre muerto. Por eso Santiago nos dice: someteos. O en otras palabras, sujetaos a Dios. Resistir al diablo. Resistir al diablo es la misma analogía que podemos usar. Resistir es agarrarse y sujetarse y mantenerse agarrado. O sea, dejar tus últimas fuerzas ahí en el tronco del árbol porque no te lleva el aire. Estás resistiendo de esa manera, estás resistiendo, o sea, te queman los músculos, o sea, sientes dolor en los brazos, sientes que se te acaban las fuerzas, pero sabes que si te sueltas, te lleva el viento y eres hombre muerto. De la misma manera es lo que nos dice a nosotros el Señor: resistirlo. O sea, te van a doler los músculos, te va a doler el alma, te va a doler las pruebas y las dificultades que van a venir a tu vida. Vas a sentirlos puñaladas por la espalda, vas a sentirlas puñaladas por los costados, por todas partes. Pero igual tienes que resistir, tienes que aguantar, porque si no aguantas, hermano,
¿sabes? Eres hombre muerto. Y es lo que vamos a mirar esta noche. ¿Por qué? Porque la prueba a la cual Dios va a someter a David le va a probar a ver si está sujetado, a ver si está sujeto a quién, si está sujeto a Dios, si está agarrado a Dios, si confía en Dios, si tiene su esperanza en Dios y si está confiando en la voluntad de Dios. Por ello, en el versículo, en el primer punto que vamos a mirar esta noche, es cómo reaccionamos a la prueba. Cómo reaccionó David a la prueba y cómo reaccionamos nosotros a la prueba. ¿Cómo reaccionamos? Y es muy importante, y la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que la palabra es un espejo para nosotros. Con la palabra de Dios puedes mirar, en la palabra de Dios puedes mirar tus defectos. En la palabra de Dios puedes mirar dónde estás fallando. En la palabra de Dios puedes saber dónde es que no estás haciendo la voluntad de Dios. Especialmente cuando la palabra de Dios te habla y te confronta. Algo que la palabra de Dios hace y va a hacer siempre es te va a decir qué quitarte y te va a decir qué ponerte. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a dejar vacío. Él siempre te va a quitar el pecado y te va a cubrir con su gracia y su misericordia. En el versículo 1 del capítulo 26 dice: vinieron los zifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Los zifeos, como lo dice la Escritura, fueron los que en 1 de Samuel capítulo 23, de los versículos 19 al 23, dieron aviso a Saúl que David estaba en la tierra de ellos. Fueron los que incitaron a quién, incitaron a David. Incitaron a David a qué, incitaron a David a que fuese en contra, incitaron a Saúl a que fuese en contra de David. Eso fue lo que hicieron. Fíjate lo que dice en el capítulo 23, versículo 19. Dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volver a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Es lo que le dice Saúl a los zifeos. Zif, feos, ¿verdad? Sí, están feos. ¿Por qué? De una manera horrible están que entregando a uno de sus hermanos. A uno de sus hermanos. Ahora, no quiero que te sorprenda si tu hermano, tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija o un paisano tuyo te traiciona. Eso es lo que está pasando acá. Los zifeos eran de la tribu de Judá y habitaban en la región montañosa de Judá. Eran todo lo que los que vivían entre esas peñas, y ellos sabían perfectamente dónde se escondía David, dónde estaba David, porque David traficaba con ellos, compraba comida de ellos, bajaba a buscar provisiones en sus tribus o sus casas con ellos. Entonces estos que son para David hermanos, que son amigos, que son parientes, que son paisanos, le están dando la puñalada a David, ¿dónde? En la espalda. Le están dando la puñalada en la espalda.
Y es importante ver lo que está pasando acá. Por el hecho de que muchas veces, hermanos, nosotros no nos podemos explicar cómo un pariente o como un paisano o como un familiar nuestro nos dé la puñalada en la espalda. Se nos hace difícil de entender ese hecho. Decimos, ¿cómo fulano está hablando mal de mí? Si acabo de estar en su casa, si le acabo de visitar. Y cómo que está por ahí regando rumores por todas partes, diciendo que soy esto, que soy lo otro, y que no soy una persona de confiar. Cosas así, ¿no? Y es lo que podemos ver que es lo que está pasando acá en la vida de David con sus paisanos, que son los cifeos. Son paisanos, son de la tribu de Judá. Y como hermanos deberían de cuidarse los unos a los otros. Lo hicieron una vez, fueron e incitaron al rey. Le dijeron al rey, hey, ven, acá está. Dios libró ¿a quién? Libró a David de la mano de Saúl. Lo libró de la mano de Saúl. Y después de librarlo de la mano de Saúl, Dios de una manera milagrosa hizo que Saúl regresara a pelear con los filisteos. Y fue de la forma en la cual la vida de Saúl no fue quitada. Pero ahora nuevamente ellos vuelven a incitar al rey. Vuelven a incitar al rey. En el Nuevo Testamento encontramos algo similar, ¿no? En Mateo capítulo 26, versículo 14. En Mateo 26, 14, vemos cómo acá Jesús es ¿qué? Jesús es traicionado. Dice entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, podemos ver la maldad en el corazón del hombre. David era un hombre a través del cual venía la línea del Mesías, a través del cual vendría el Mesías Salvador al mundo. Y no solamente entendía el enemigo lo que Dios estaba haciendo y el plan que Dios tenía, sino que él sabía que tenía que parar esto, porque si no lo paraba, entonces de David iba a salir ¿quién? Iba a salir el Salvador. Y si de David salía el Salvador, entonces el Salvador iba a venir e iba a confrontar ¿a quién? Iba a confrontar al mismito diablo, como lo podemos ver en los evangelios. Y acá vemos que también Jesús experimentó la traición. Jesús también experimentó la traición de uno de sus discípulos que estaba con él y al lado de él. Judas Iscariote, uno de los que caminaron con Jesús. Los cifeos estaban en el mismo lugar donde estaba escondido David. Y igual de la misma manera fueron y traicionaron a David con el rey. Le traicionaron con el rey. Así que, ¿qué vemos con todo esto? Que no nos debe sorprender, hermanos, cuando alguien nos da la espalda o cuando alguien nos clava el puñal en la espalda. No nos debe sorprender. Lo único que nosotros debemos de entender y reconocer siempre y en todo momento es en quién tenemos puestos nuestros ojos. Porque si nosotros ponemos ojos en aquella persona que nos clavó el puñal, ¿sabes qué? Nos vamos a amargar la vida. Nos vamos a amargar la vida, y no solamente eso, sino que nos vamos a decepcionar y vamos a decir, bueno, si Dios permite esto, entonces ¿dónde está Dios? ¿Y vamos a qué? A renegar de Dios. Vamos a ver cómo reacciona Saúl en todo esto. ¿Por qué? Porque es interesante ver cómo el diablo se encargó de poner el mal en el corazón de Saúl contra David, de la misma manera que el diablo
puso en el corazón de los líderes de Israel quitarle la vida a Jesús. De la misma manera, en Marcos capítulo 14, versículo 1, fíjate lo que nos dice la escritura en Marcos capítulo 14, versículo 1, dice: 2 días después de la Pascua, después era la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Los ifeos vinieron e incitaron ¿a quién? E incitaron a Saúl para quitarle la vida a David. El diablo vino y incitó ¿quién? Incitó el corazón de los líderes religiosos de Israel para quitarle la vida ¿a quién? Para quitarle la vida a Jesús. Recuerda las palabras de Santiago: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. De la única manera que y a través de la cual David pudo obtener la victoria, de la única manera a través de la cual Jesús obtuvo la victoria, fue sometiéndose a Dios, teniendo los ojos puestos en Dios, confiando en Dios y buscando la voluntad de Dios. Por ello es que no pongas tus ojos en las personas, no pongas tus ojos en ninguna persona, ni creas que las personas te van ayudar a ti o aliviar a ti tu dolor, tu pena, tu sufrimiento. Nada de eso va a ocurrir. Al contrario, ¿sabes qué? Te lo van a agravar más. Va a ser un poco, te van a hacer la vida un poquito más difícil, o quizá mucho más difícil. Pero Dios nunca te va a defraudar. Nunca te va a defraudar. Nunca te va a dejar en la misma condición en la cual tú llegaste a Él. Porque Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Es lo que nos dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En el versículo 3 de 1 Samuel 26 dice: y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el del desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Supo con certeza que Saúl había venido. Juan nos dice que los principales de Israel acordaron matar a Jesús. En Juan 11:53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Cuando Saúl y su ejército llegan a donde está escondido David. Vamos a mirar cómo David reacciona a esta situación. Pero podemos ver nosotros cómo Jesús reaccionó a la amenaza de muerte que le hicieron los líderes religiosos de la nación de Israel. Jesús no solamente reaccionó de una manera positiva, sino que dijo: hey, ¿sabes qué? Me voy a alejar de ellos por el momento, me voy a esconder de ellos por el momento, hasta que sea mi día y el día que yo tenga que ascender a la ciudad de Jerusalén y dar mi vida en rescate por el mundo. Hasta entonces, de la misma manera, David se tuvo que esconder ¿de quién? Se tuvo que esconder de Saúl, hasta que llegase el día en el cual él fuese proclamado rey de Israel, abiertamente y públicamente. Podemos ver la similitud de ambos acá en esta porción de la escritura. Podemos ver la similitud de Jesús haciéndose a un lado por un momento para poder hacer la voluntad del Padre. Miramos la vida de David haciéndose a un lado por el momento hasta que Dios lo coronara rey de Israel.
pero no buscando hacer su voluntad, sino buscando hacer la voluntad de Dios. Por ello, Saúl y los siervos acordaron lo mismo en contra de David. Ambos, David y Jesús, estaban en la mano de Dios. Estaban en la voluntad de Dios. Estaban buscando agradar a Dios. No estaban buscando agradar a ningún hombre, estaban buscando agradar a Dios. Y créemelo, que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios y confiamos en Dios, el mundo se puede estar cayendo a nuestro alrededor y tenemos paz en el corazón. Tenemos paz en el corazón. ¿Por qué? Por el hecho de que nuestros ojos no están en la tierra. No somos de esta tierra. La Escritura nos dice a nosotros que somos peregrinos. Vamos de pasada. Vamos de pasada. ¿Para qué acumular bienes y tesoros aquí en la tierra cuando sabemos que se van a quedar atrás? Se van a quedar atrás. Nada nos podemos llevar. La Escritura nos dice: desnudo vine y desnudo me voy a regresar. No me voy a llevar absolutamente nada. Por ello es que no podemos, hermanos, quitar los ojos de Dios. No podemos quitar los ojos de Dios. Porque si quitamos los ojos de Dios, entonces nos vamos a desviar de la verdad. Acá en esta porción de la Escritura podemos ver claramente que nos dice que David se cercioró de que Saúl venía en contra de él. Y una vez que se cercioró de que Saúl venía en contra de él, entonces yo te puedo asegurar, lo único que yo te puedo decir, no apuesto, pero si apostara te pudiera decir, te apuesto, que David buscó a Dios en ayuno y oración. David se humilló delante de Dios en ayuno y oración. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que Dios le mostrase a él qué hacer. Que Dios le diese a él el siguiente paso a tomar. Te lo aseguro que lo hizo. ¿Por qué? Porque lo vamos a mirar más adelante en las Escrituras. Vamos a ver cómo Dios de una manera sobrenatural intercede a favor de David y Abisai. Pero algo más importante que eso, podemos ver que Jesús estaba en la misma situación. Estaba en la misma situación momentos antes de su muerte en el huerto de Getsemaní. Y estando en la misma situación en el huerto de Getsemaní, la palabra de Dios solamente registra algunas de las palabras o una oración de lo que Jesús oró en ese momento al Padre. Pero podemos ver en el capítulo 17 del libro de Juan, todo el capítulo 17 del libro de Juan, cómo Dios ora al Padre. Y no solamente ora al Padre por lo que está pasando en su vida, ora por los que están con Él, ora por lo que Dios va a hacer, ora por nosotros que aún no hemos sido parte del reino de Dios, y nos encomienda a la iglesia, encomienda su obra a Dios. Pero en el huerto de Getsemaní, ahí delante de Dios, de rodillas en la presencia del Señor, dice que con tanta intensidad estaba orando que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían al piso. Y decía: Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Padre, no se haga lo que yo quiero. Padre, hágase lo que tú tienes planeado para redimir a la humanidad de los pecados en los cuales ellos se encuentran. Porque yo sé, dice, yo sé el dolor y el sufrimiento que estoy a punto de vivir. Pero no me importa, dice. Voy a hacer por amor a ellos. Por amor a ellos. Así es de que, hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Tenemos que mantener los ojos puestos en el cielo. Tenemos que quitar los ojos del vecino o la vecina. Tenemos que quitar los ojos del compañero de trabajo. Tenemos que quitar los ojos de aquellas personas en las cuales nosotros ahora en estos momentos estamos confiando. Porque nos van a fallar. Nos van a fallar. Tenemos que quitar los ojos de la medicina. Tenemos que quitar los ojos de la ciencia. Tenemos que ponerlos en Jesús.
Porque en Él está la vida y de Él mana la vida. Solamente en Él podemos nosotros tener esperanza. Continuando en el versículo 5 del capítulo 26, dice: se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró a David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Zerbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. Pregunta, iglesia: si tu enemigo viene a ti y te está pisando los talones, ¿qué harías tú? ¿Patitas para cuándo son? Más vale que digan: aquí corrió y no aquí quedó. Creo que esa sería la reacción nuestra, ¿no? Pero no fue la reacción de David. No fue la reacción de David. Porque el campamento está acampado en la parte de abajo. David está escondido entre las peñas. Y mientras David está escondido entre las peñas, él puede ver hacia la parte de abajo. Puede mirar a donde está acostado Saúl, donde está acostado Abner, el general del ejército de Saúl. Los puede mirar a todos ellos. Y tú dirías: bueno, perfecto, se acostaron a dormir. Muchachos, ensillen los caballos, vámonos. Ahora es cuando huyamos de la presencia de estos, porque nos van a agarrar y nos van a matar. Esa hubiera sido nuestra reacción. De esa manera hubiésemos nosotros reaccionado. Pero ¿cómo reaccionó David a la prueba? Número 1, evalúa la situación. La evalúa. Mira qué es lo que está pasando a su alrededor. Miró el lugar donde dormía Saúl. Y después de mirar el lugar donde dormía Saúl, pregunta: ¿quién iba a descender con él a Saúl en el campamento? ¿A quién? ¿En qué mente cabe meterse en la boca del lobo? ¿En qué mente cabe meterse en la boca del lobo? Pero te dije hace un momento, ¿por qué David hace estas cosas? ¿Por qué David toma este paso de fe tan grande? Porque es grande, es su vida, es la vida de él y la vida de Abisai que están en peligro. ¿Por qué ellos confiados, se proponen bajar al campamento? Porque, ¿sabes? Ya David había tenido un tiempo con Dios. Ya Dios le había dicho a él qué hacer. Ya Dios había hablado con quién, había hablado con David. Él no está acá maquinando este plan, ni él está en este lugar diciendo: ¿sabes qué? Voy a bajar porque acabo soy bien valiente, soy de los veros machos de Jalisco, ¿no? Y voy a bajar y voy a ir y me le voy a presentar ¿a quién? Oh, de Michoacán también. ¿Me le voy a presentar a quién? Me le voy a presentar a Saúl. Nah, no es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que la situación acá es sumamente peligrosa. Pero él no está viendo el peligro, él está confiando en las promesas de Dios. Él está confiando en las promesas de Dios. Muchas veces la gente dice: oye, ¿por qué haces tal cosa? ¿Por qué ayudas a tal persona si siempre te ha dado la espalda y siempre te ha apuñalado en la espalda? ¿Por qué? Porque no estoy viendo yo la persona. O porque no estás viendo tú la persona. Porque tú estás viendo a Dios. Y porque estás viendo a Dios, Dios te está diciendo qué hacer. Te está diciendo: extiéndele la mano. Dale lo que tienes en la mano. ¿Por qué? Porque el momento que tú le des lo que tienes en la mano, dice: yo te voy a llenar tu mano con otras bendiciones aún mejores que la que le estás dando a esa persona. Es lo que le dice el Señor. Así es de que, hermanos, aprendamos de esto. Y veamos acá cómo Dios respalda a quien respalda a David.
En el versículo 7 nos dice David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaba tendido alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Nuevamente, Dios le pone a Saúl en bandeja de oro. Dios le pone a Saúl en bandeja de oro. Es una gran prueba. Si sabes que alguien te está buscando para quitarte la vida, tú dirías, bueno, yo me tengo que defender, ¿no? Y la manera de defenderme es pues quitando al que me está buscando quitar la vida, quitarlo del medio. Esa sería la reacción nuestra. Por ello le dice Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Es lo que le dice Abisai. O sea, humanamente, si tú lo miras de esa manera, suena lógico, ¿no? O sea, lo correcto. O sea, tienes a aquel que te está buscando, que te quiere quitar la vida, y lo tienes ahí delante de ti para quitarlo del camino y para que nunca más te persiga. O sea, para Abisai era lo más lógico. Era lo que él sintió que era lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿crees realmente que este era el plan de Dios? ¿Crees tú realmente que este era el plan de Dios? ¿No miramos nosotros cómo Dios guardó a David de manchar sus manos de sangre en el capítulo 25? ¿Crees tú que Dios quiere que David se manche sus manos quitándole la vida a aquel al cual Dios ha ungido como rey de Israel? O sea, hay que pensar lógicamente, hay que pensar las cosas con la mente de Dios. Hay que ver qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que quiere Dios. Muchas veces nosotros reaccionamos conforme a nuestro criterio, conforme a lo que nos acomoda, conforme a lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Pero nunca nos detenemos a pensar qué es la voluntad de Dios y qué es el plan de Dios. David sí se detuvo a pensar. Sí se detuvo a pensar. Jesús también en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:51, escucha lo que nos dice la escritura. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es lo que le dice Jesús a Pedro, que fue el que sacó la espada, ¿no? Y fue el que le tumbó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué podemos sacar, hermanos? Vemos que Abisai le dice a David, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Me aseguro que le doy en el puro corazón. Te lo dejo ahí tendidito y ni siquiera un ruidito va a hacer. Nadie se va a enterar. Cuando se levante lo van a encontrar clavado en tierra. Y se acabó tu enemigo. En realidad, ¿quiere Dios que tomes justicia en tus propias manos? ¿Quiere Dios que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos? ¿Crees tú que el plan de Dios era darle a Saúl a David para que David se pudiera ensanchar de él y pudiera quitarle la vida? No, para nada. El segundo punto, veamos cómo reacciona David a la prueba.
En el segundo punto veamos cómo reacciona David a la prueba. En el versículo 5 en el versículo 9 dice, y David respondió a Abisai, no le mates. ¿Por qué? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza, la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado ¿de quién? Enviado de Jehová había caído sobre de ellos. ¿Oró David a Dios para bajar al campamento o no oró David a Dios para bajar al campamento? Oró a Dios. Oró al Señor, pidió la voluntad de Dios. Dios le dijo, como le dijo en los otros capítulos, anda y desciende, anda y ve, anda y pelea, que yo estoy contigo. Acá no fue la excepción. David bajó confiado. ¿Dónde? Bajó confiado al campamento, porque Dios le dijo a él, yo te voy a mostrar mi gloria. Te voy a mostrar mi gloria. Así es de que ¿cómo reaccionó David? Número 1, no dejó que le mataran, no dejó que matasen a Saúl. ¿Por qué? Porque nos dice acá, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y será inocente. Además le dice a Abisai, vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Guárdeme Jehová. ¿Por qué? Porque sobre de este hombre está el aceite de la unción de Dios. Y atentar contra él es atentar contra la obra de Dios en la vida de este hombre. Dirás tú, pero es que es un hombre vil, es que es un hombre malvado, es que es un asesino, es que es malo como él solo, ¿no? Y todas esas cosas son ciertas. Todas esas cosas fueron ciertas de Saúl. Pero igual tenía la unción de Dios, tenía el aceite de Dios en su persona. Fuese como fuese, Dios lo había ungido y estaba ahí, no porque él quería, es por la voluntad de Dios, porque Dios lo había puesto ahí. Ahora, Dios le dio la oportunidad a Saúl de ser un buen rey. Dios le dio la oportunidad a Saúl de ser el mejor rey. ¿Por qué? Porque puso su espíritu en David. En Saúl y en David también. Puso su espíritu en Saúl. Y al poner su espíritu en Saúl, quiere decir que Dios le dijo a Saúl, déjame guiar tus pasos. Déjame enseñarte el camino. Déjame pelear tus batallas. Déjame hacerte grande en la nación de Israel. Saúl no quiso nada de eso. Saúl lo quiso hacer con su propia fuerza, a su propia manera. Y por ello es que fracasó. Una y otra vez fracasó y fracasó y fracasó. El apóstol Pedro nos dice a nosotros en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya
herida fuisteis sanados. ¿Entiende algo? El capítulo 26 no registra que David haya orado a Dios o haya buscado la voluntad de Dios. Pero la reacción de David, la reacción de este hombre nos muestra a nosotros lo contrario. Nos muestra a nosotros que él habló con Dios antes de hacer ninguna otra cosa. Punto 3. David presenta la prueba de su amor y lealtad. David presenta la prueba de su amor y lealtad. En el versículo 13, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, y habiendo gran distancia entre ellos, dio voces David al pueblo y Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre en quien hay quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Cuál era el trabajo de los siervos del rey? Cuidar del rey. ¿Cuál era el trabajo del general? Asignar guardia para guardar del ejército y guardar del rey. David, al gritarle a Abner, le está diciendo: ¿no te da vergüenza, Abner? ¿No te da vergüenza que en vez de cuidar tú del rey, te acostaste a dormir? Lo expusiste a él, a que entrara un cualquiera y le quitara la vida al ungido de Jehová. ¿No te da vergüenza? Simplemente le está haciendo ver el error tan grande que cometió. Y para probarle que hizo mal, le dice: mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Esta dramática evidencia, como la evidencia de cuando le cortó la esquina al manto de Saúl, en 1 Samuel capítulo 24 versículo 11, era prueba innegable de que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía que si este hombre tenía que morir, tenía que ser Dios el que le tenía que quitar la vida. Él no tenía que manchar sus manos de sangre. Él no tenía que buscar la venganza por sí mismo. Él tenía que encomendar su causa. ¿A quién? Su causa a Dios. De la misma manera que Jesús encomendaba su causa a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando algo similar nos pasa a nosotros? ¿Vengarnos? ¿Tomar justicia en nuestras propias manos? No, hermanos. Tenemos que encomendar nuestra causa al Señor. Porque si es verdad, fallamos y les fallamos y nos fallamos unos a otros constantemente. Y en vez de perdonarnos, en vez de encomendar la causa a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos vengarnos, o buscamos desquitarnos, o buscamos que nos paguen lo que nos hicieron, o de una manera u otra les hacemos a un lado y nunca más les hablamos. No es la manera correcta de hacer las cosas, no de nosotros los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios, hermanos, hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados a encomendar nuestra causa a Dios y a confiar en Dios. Lo que nos lleva a nuestro al cuarto punto, la victoria sobre la prueba. Versículo 17, y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, Rey, Señor mío.
Y dijo: ¿por qué persigues así? ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Una perdiz es una ave. Los árabes perseguían esta ave en las montañas. Las seguían y iban tras de ellas con garrotes, tratando de agarrarlas. Iban tras de ellas hasta que las cansaban y no podían volar más. Y entonces les caían a garrotazos y las mataban. Y es lo que David le está diciendo a Saúl: ¿me estás tú siguiendo a mí? Dice, como se persiguen en las montañas las aves hasta cansarme, y una vez cansado, agotado, entonces me vas a caer arriba y me vas a quitar la vida. Es lo que tú estás tratando, es lo que tú estás tratando de hacer. Y le hace tres preguntas. Dice: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Dónde yo te he fallado? Es lo que le pregunta David a Saúl. Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que hacernos esa misma pregunta. Porque muchas veces no somos inocentes. Muchas veces merecemos lo que vivimos, y merecemos lo que nos dicen, y merecemos lo que pasamos. Porque hablamos de más, o ofendemos sin saber, o ofendemos sabiendo. Pero acá David inocentemente le está preguntando al rey: hey, muéstrame dónde está mi falla. Muéstrame dónde está mi error. Y estos versículos son la aplicación de este capítulo completo. Estos versículos son la aplicación del capítulo completo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice David: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Quiero que escuches las palabras quiero que me escuches, que escuches lo que yo tengo que decirte. Dice: si Jehová te incita contra mí, si Jehová, si Dios te ha mandado a perseguirme a mí, dice, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a presentar ofrenda a Dios para que Él perdone mi pecado y me libre de tu mano. Pero si fueron hombres, que lo sabemos que lo fueron, ¿verdad? Porque al principio nos dice que fueron quienes los que incitaron a Saúl a seguir a David. Los bonitos, ¿verdad? Los feos, ¿verdad? Entonces, si fueron los feos, dice David acá, dice: malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. En otras palabras, le están diciendo: no te queremos y ni queremos que seas parte de la nación de Israel. Anda, ve y refúgiate con los pueblos paganos y sirve a sus dioses. Es lo que David está diciéndoles a ellos que hicieron. En el versículo 21 dice: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. En 1 Samuel capítulo 24, de los versículos 16 al 21, Saúl dijo las mismas palabras.
Saúl dijo las mismas palabras. ¿Y sabes qué es lo triste del caso? Que muchas de las veces nosotros, incluyendo un servidor de ustedes, pedimos perdón. Y volvemos a caer en el mismito error. Y muchas veces lo que pasa es que en nuestro corazón no hay un genuino arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento en sí quiere decir cambio de dirección. Quiere decir que si yo iba al norte, ahora voy a darme la vuelta y voy a ir al sur. Si yo vivía en pecado, quiere decir que ahora me voy a alejar del pecado y voy a vivir en santidad. Voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Pero vemos acá que David en sí le está diciendo a él: hey, no te he hecho nada mal. Y Saúl le dice: perdóname porque mi vida ha sido estimada preciosa en tus ojos. Pero en sí no hay ese genuino arrepentimiento en él. Porque cuando pedimos perdón y volvemos a hacer lo mismo, solo estamos expresando que estamos tristes porque la primera vez no nos salimos con la nuestra. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué vemos acá? Vemos que Saúl estaba triste porque la primera vez no le pudo quitar la vida a David. Y ahora le dice lo mismo y tiene el mismo sentimiento. Así es que para concluir, en el versículo 22 al 25 dice: y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Saúl, a los ojos de Jehová, a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Nuevamente, ¿qué es lo que vemos acá? David diciéndole a Saúl: hey, ¿sabes qué? Saúl, ya no me persigas más. Mira que te he perdonado la vida 2 veces. Ya no me persigas más, no intentes quitarme más la vida. No le está diciendo eso. Le está diciendo: hey, ¿sabes qué? Dios me preserve la vida. Dios me guarde en su mano poderosa. Y Dios me libre de mis enemigos. Y sea Él el que juzgue mi causa. Está ¿qué? Encomendando su causa al Señor. Encomendando su causa al Señor. Así es de que, ¿cómo aplicamos esos versículos de este capítulo, hermanos? Como se refina el oro, así nosotros de igual forma vamos a ser refinados. Hemos visto en la vida de David prueba tras prueba. Hemos visto en la vida de David cómo Dios en cada prueba va quitando las imperfecciones de la vida de él. Y hemos visto cómo en cada una de las pruebas Dios le ha dado la victoria. ¿A quién? Le ha dado la victoria a David. Lo que quiere decir es que si nosotros confiamos en Dios, ponemos nuestra esperanza en Dios, también Dios nos va a dar la victoria a nosotros. Pero no nos va a eximir de pruebas. Las pruebas son ¿para qué? Para ver dónde estamos y cuál es el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Así es de que no reniegues de la prueba, sino dale gracias a Dios y encomienda tu causa al Señor, porque entonces Él juzgará tu causa. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a entonar este último canto y así quedamos despedidos, pero antes vamos a orar. Padre, gracias porque tú has sido bueno y para siempre tu misericordia. Señor, gracias porque, Señor, hemos podido aprender de la vida de David, Señor, que, oh Padre Celestial, él no, Señor, se amargó la vida, ni mucho menos buscó
a hacer justicia por su propia mano, sino que encomendó su causa a ti de la misma manera que Jesús encomendó su causa a ti, Señor, dejándonos ejemplo para nosotros seguir. Ayúdanos, Padre, a ser igual nosotros, no dejarnos, mi Dios, amargar la vida por lo que está pasando a nuestro alrededor, sino al contrario, encomendarnos a ti, Padre, que es lo que deseamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.